Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay muchas bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Escorpio, te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dice el día de hoy, qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Has aprendido de la experiencia, ahora se requiere un estudio más interno y más profundo para seguir progresando. Ya no te quedes más ahí, mi querido amigo y amiga. Tal vez te estás subestimando y pensando que no puedes avanzar. Sí puedes avanzar y el límite para ti es el infinito. Reconoce que tú tienes el poder y vuelve a eso que tú eres realmente. Te has convertido en algo que definitivamente ¿es solamente para complacer a otras personas? Bueno, es el momento que vuelvas a tu esencia, a eso que tú realmente quieres ser. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me supero y yo me valoro. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y para economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, bueno, cariño mío, déjala pasar definitivamente. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones apenas llegues y no te pierdas ni un solo de nuestros videos y nos apoyes así. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que realmente confía en ti, que te ve como una persona bien, o sea, confía realmente en ti, pero está muy enojada contigo en este instante. Es una persona que, como decimos acá en mi tierra, está que come, que mata y come de ese muerto. Está bastante pensando en que tú tal vez lo estás fallando, que lo estás engañando a tu persona especial, pero ten mucho cuidado porque esto es producto de cierto personaje, ya sea hombre o mujer, que está metiéndole en la cabeza muchas cucarachas a tu persona especial. Está diciéndole que tú lo engañas, que te vieron, que dijiste, que hiciste, que muchísimas cosas. Es una persona que la verdad no tiene ningún tipo de buenas intenciones. Lo único que quiere es que ustedes dos terminen definitivamente. Mira, esta persona, la persona que está contigo está tan desilusionada de ti, que es como si tú te lo hubieras caído de un pedestal en donde él o ella te ha tenido. La cuestión es que a ti te ha visto demasiado pensativa, tienes problemas, dificultades que no le has contado a tu pareja. Bueno, yo creo que es el momento de que se lo cuentes porque las cosas se están yendo por otro lado totalmente diferente. Mira, la pareja de ustedes va a superar esto, van a avanzar. Yo creo que ustedes van a confrontar a esta persona que está hablando acerca de ti a las espaldas tuyas. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Y viene una época bonita para ustedes, todo se calma, todo vuelve como a la normalidad. Todo vuelve a ser avanzar, sí, poco a poco avanzar, pero sí, definitivamente ustedes avanzan. Hay cierta situación en la pareja de ustedes que tienen que sanar y analizar. Hay una situación que tal vez hay uno que manipule al otro o los dos se manipulan mutuamente. Tengan cuidado con eso. Si necesitan ir a algún tipo de terapia para superar esa situación, háganlo, porque tienen entre manos una relación bonita para poder construir. Ahorita la cuestión parece que está como color de hormiga brava, pero si ya estás advertida acerca de esa situación, es momento de que hablen, es momento de que confronten a esa persona o a esas personas que están hablando a espaldas de ustedes y que sanen la relación de ustedes y que no permitan que esto siga avanzando. Si no lo sabías, bueno, ya mismo te estás enterando en este momento de cuál es la situación
situación de que por qué tu persona especial está como tan cambiado, tan cambiada y que no quiere como que a ratos nada contigo. No te quedes callado, ya, habla. Si cuando veas algo extraño en tu persona especial, de una, habla con esa persona para que las cosas no sigan evolucionando y que la otra persona o las otras personas que quieren hacer esto, bueno, que se salgan con la suya. Pero bueno, en esta cuestión la clave es la comunicación y como te digo, ustedes van a lograr superar esa situación definitivamente. Concéntrense en la relación de ustedes, no se dispersen tanto. Si ya llevan mucho tiempo, bueno, reactiven ese amor con detalles, con citas, con escapaditas, con buen sexo, con regalos el uno al otro, con cartitas, con mensajes, con lo que ustedes quieran. Pero entonces concéntrense, ya no se disipen más. Yo sé que las relaciones a la larga se desgastan, pero sí se puede lograr un equilibrio definitivamente. Mantén la calma y confía en lo bueno de ti y en lo bueno de las demás personas. Y sé una luz para esta relación. Si ves que las cosas están mal, no te quedes ahí esperando a que las cosas se solucionen solas. No, definitivamente no. Que no sea así de esa manera. Y yo te digo que si hay alguien en este momento que te esté haciendo ojitos a ti, que te esté, ¿cómo te digo? Que te esté queriendo conquistar y que sea la misma persona que le esté metiendo cuentos o que esté actuando para que tu persona especial se entere de esto y que le haga creer que tú le estás haciendo caso, para esa persona dile: no, estoy comprometido, estoy comprometida, no quiero nada contigo, tengo una pareja. Y bueno, a menos que la relación de ustedes sea una relación abierta, ¿no? Que dado el caso, pues ya es algo diferente. Pues si hay una infidelidad o otra tercera persona, pues ya sería algo natural. Pero si es una relación de la que es totalmente convencional, monógama, bueno, entonces pues ahí sí ya tienes tú que actuar en consecuencia. Porque hasta inclusive te digo que te podrían estar poniendo una trampa para que tu persona especial vea lo que no es, como que te estás enredando con otra persona o queriéndote o algo así. Ten mucho cuidado con esta situación. De todo eso, o sea, ustedes se van a dar cuenta de todo, o sea, si es que ya no te estás dando cuenta en este momento, se van a dar cuenta de todo y van a actuar en consecuencia para poder sanar y subsanar la relación de ustedes. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación, nos renovamos y avanzamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, te mando un abrazo gigante, mi escorpión y mi escorpiona. Vamos para adelante con esa relación que tú estás construyendo. Todos tenemos problemas en nuestras relaciones en algún momento de la vida. Bueno, ahora vamos con los solteritos y las solteritas. A ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Ten mucho cuidado. Si es que aún no te sucede, te pueden estar queriendo robar. Ten mucho cuidado con esa situación. Podría ser una situación que la verdad te lleve a ti a, no sé, a una depresión o a algo bien feo, bien, o te pueden estar queriendo hacer firmar papeles, o sí, o sea, es una cuestión de un robo, de un dinero, porque te ha llegado a ti algo de suerte, fortuna, o te han pagado algo que te deben, o una herencia, algo ha llegado a ti y se han dado cuenta de eso. Sé muy discreto con lo que le cuentas a las demás personas acerca de tu vida económica, de tu vida profesional. Es preferible que tus ganancias y tus pérdidas te las quedes para ti mismo, para ti misma, porque siempre hay oídos por ahí y manos queriendo lo ajeno. Hay personas que a ti a ratos como que te manipulan, muy especialmente una persona mayor que tú, de signo Sagitario, Leo o Aries. Puede ser un hombre mayor que tú. Esta persona a ti te manipula y te hace sentir como que no eres lo suficiente maduro o madura para tomar tus propias decisiones, pero yo te digo que sí, tú lo eres.
tú puedes llegar a tomar tus decisiones, cumplir tus deseos. Si te equivocaste, te equivocas tú. Si ganas, ganas tú. Pero tienes que volar con tus propias alas, aventurarte a algo nuevo, algo totalmente diferente. Cortar cordón umbilical con personas, con situaciones, con lugares que no te están ayudando a avanzar. Yo creo que tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo, cuál es esa situación, y es mejor que lo hagas. Tampoco te digo que te lances con los ojos cerrados pues al abismo. No, investiga, oriéntate, estudia, prepárate y lánzate. ¿Ya? Tampoco es ir a la ciega, así definitivamente a la loca. Mira, expresa o dile a las personas qué es lo que te apasiona, que se den cuenta qué es lo que vas a hacer, qué es lo que tú tienes en mente, pero o sea, no todo al 100%, ¿no? Si quieres estudiar, por ejemplo, para piloto de avión, listo, quiero estudiar para piloto de avión, pero no tienes por qué contarle a todo el mundo todo, ¿ya? Pero sí exprésale tu posición, tu punto y qué es lo que tú quieres y cuál es la decisión que tú has tomado al respecto, porque necesitas que esas personas respeten tus decisiones, tus sueños y tus anhelos. Igual ellos ya hicieron sus vidas y tú tienes que hacer la tuya también. Haz lo que sea correcto para ti y para las demás personas, y recuerda que todo lo que estamos viviendo son lecciones de aprendizaje y que tampoco todo tiene por qué ser un drama para todos nosotros. Viene suerte, viene para ti algo bonito, algo bueno, algo lo suficientemente grande como para que te ayudes tú y también ayudes a otras personas. Sí, van a haber personas que cuando estés en la buena, cuando estés bien, a ti te van a envidiar mucho, inclusive se van a apartar de ti o van a querer hablar mal de ti, decir, bueno, él o ella antes de que no tuviera tanto era más sencillo, más sencilla. No, eso es pura envidia. Bueno, no te dejes afectar por eso. La vida te va a comenzar a alejar de personas, situaciones, actitudes y lugares tóxicos que no te ayudan a avanzar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me libero y yo me amo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con tu economía, mi querido y mi querida Escorpio. Hay cierta situación de la cual tú ya estás saliendo definitivamente. Bueno, muchos problemas has tenido en un pasado, muchas dificultades que te han puesto. Hay personas que te hacen a ti la vida de cuadritos, pero llegó el momento de la solución para ti. Llegó el momento de que tú salgas adelante. Recuerda que el universo está contigo y que siempre llevas un manto de protección para ti. Tú ya has como vislumbrado aquello que tú quieres, entonces apóyate también en las leyes de atracción. Te recomiendo mucho Neville Goddard y otras, leer metafísica, también podrías hacerlo, hacer meditaciones. En YouTube hay una cantidad impresionante de cosas que tú puedas hacer y que te pueda ayudar a crecer y a lograr todo aquello que tú quieres, lo que tú siempre has anhelado. Hay viajes que te convienen, realmente sí. Si quieres irte para el exterior o estás pensando ir a estudiar, a trabajar al exterior, te conviene realmente. Analiza la situación y toma la mejor opción para ti. ¿Ya? Mira, hay cierta situación que, o sea, hay cierta cuestión que te va a llegar a ti de sorpresa en cuanto a economía o estudio o trabajo, y va a ser algo muy bueno para ti, muy beneficioso para ti, excelente para ti. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.